Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera ya en este viernes 12 de agosto de este 2016, en una semana en donde hemos hecho un recorrido por distintos países de América Latina y también de la mano con el estudio que ha entregado recientemente BCI Estudios al tercer trimestre de este 2016, ¿cómo está América Latina? Y aquí está el autor conmigo, el autor de este estudio, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Vamos a hacer un resumen de este estudio y después nos vamos a ir directo a México para hablar sobre esta economía que es muy importante dentro de la zona americana. Sí, bueno, en general lo que uno ve para la región, para América Latina, es que si bien los fundamentos macroeconómicos siguen debilitados, de hecho, si algo, las proyecciones de crecimiento se han revisado a la baja, estamos viendo, de hecho, en nuestro país también una economía más debilitada. En el caso de Perú también estamos viendo una economía que ha perdido parte de impulso, tendería a recuperarse sí en los próximos trimestres, entendiendo que hay una señal positiva desde el punto de vista político y una orientación en materia de políticas también positiva. En el caso de Brasil, las señales son también de alguna mejor confianza, se ha detenido su deterioro, hay alguna perspectiva algo más positiva en materia política, en términos de señales respecto a hacer ajustes fiscales, que son una necesidad central, básica en el caso de Brasil. Y en el caso de México, que vamos a tratar con un poquito más de cuidado, estamos viendo una desaceleración también, un PIB del segundo trimestre que fue negativo, un sector industrial que se ha debilitado, se está leyendo que hay algún efecto asociado a una economía norteamericana en su sector manufacturero algo más débil, su moneda también se ha tendido a depreciar, a diferencia de lo que estamos viendo en el resto de las economías de la región. Es decir, en términos de fundamentos macro, yo diría que se mantiene una mirada débil, pero tal vez lo que ha cambiado en el último mes, últimos 2 meses, tiene que ver con un mayor apetito por riesgo y una visión de que a lo mejor hacia adelante la situación es algo más positiva respecto a América Latina, un mundo que sigue muy convulsionado, muy volátil, con una Europa debilitada, con un Estados Unidos que ha ido perdiendo impulso. Los inversionistas están viendo a la región, a América Latina, como una alternativa atractiva para obtener rendimientos positivos. Y a propósito de eso, entonces, en general hemos visto apreciación de moneda. Exactamente, y América Latina es una zona donde hay ciertos denominadores comunes que son el foco de preocupación de los distintos países. Estamos hablando, ¿no es cierto?, una región que no tiene mayores espacios para una política monetaria contracíclica por la inflación alta y también por precios de las materias primas que ha traído un deterioro en las cuentas fiscales. Es un poco lo que hemos visto en la mayoría de los países de esta zona. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de, como tú mismo decías, el desempeño económico y político de Brasil, que ha tenido la lupa de foco de mirada y de preocupación de las economías emergentes. Y dentro de esta tónica estamos hablando de un país que está próximo a la primera economía del mundo. Estamos hablando de México, una economía que también ha sufrido con esta baja en el precio del petróleo, una economía que también tiene un alto déficit fiscal y una economía pero que también ofrece interesantes y renovadas focos de atención para los inversionistas. Y por supuesto tenemos representantes, ¿no es cierto?, de BCI en esa oficina. Vamos a tomar contacto a esta hora con el director representante de México, Roberto Olivieri, que nos está escuchando ya en línea. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, un poco agripado, me comentaste antes de comenzar el programa. Sí, un poco agripado, pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón. Me parece. Hablemos un poco de la evolución de México. Sabemos que durante la primera parte de este 2016 la economía mexicana ha mantenido los niveles de crecimiento observados durante los últimos trimestres, pero se ha detenido su recuperación. Se decía que si Estados Unidos crecía a un 2%, México iba a crecer a un 5%. Está más o menos en el 2,5%. ¿Qué le ha pasado a la economía mexicana? Sí, bueno, pues en línea con lo que comentaba Sergio, la economía se ha debilitado principalmente por el sector externo.
En los últimos años la economía mexicana no había podido crecer arriba del 3%, llevamos creciendo entre cerca del 2% al 2,5, 2.7 más o menos. Sin embargo, pues cada vez que avanza el año vemos cómo se está debilitando y esperamos un mayor debilitamiento en el segundo semestre, y estamos esperando cerrar el año alrededor del 2.3% más o menos, que es el nuevo estimado que se acaba de presentar el día de ayer. Y básicamente es por el sector externo. Como todo el mundo sabe, pues el precio de los commodities ha venido cayendo y eso ha impactado de manera importante a los ingresos provenientes de las exportaciones del petróleo, que es lo que ha caído de manera significativa en México. Aunado a eso, también con un crecimiento menos potente de la economía de los Estados Unidos, hemos visto que algunas manufacturas han empezado a tener crecimientos negativos, o por lo menos han cambiado el ritmo de crecimiento de las exportaciones, y entre ellas principalmente el freno de los automóviles. En parte se ha compensado esto con una economía doméstica un poquito más dinámica que en épocas anteriores. El consumo interno sigue de una manera un poquito más sólido que en años anteriores, y lo hemos visto principalmente en lo que es en los reportes de las ventas de las tiendas mayoristas y de los supermercados, que han reportado crecimientos importantes, y también en la venta de automóviles nuevos que hemos venido batiendo récords mes a mes. La lectura que al menos nosotros hacíamos respecto a la depreciación que ha mostrado el peso mexicano, más allá del sector externo más debilitado, y por lo tanto una reacción natural es naturalmente a que el tipo de cambio tiende a subir, es que hay factores probablemente asociados con las elecciones en Estados Unidos. Algunos bancos de inversión hablan del factor Trump en el impacto que está teniendo el peso mexicano y en los premios por riesgo. ¿Cuál es la lectura que desde propio México están haciendo al respecto? Bueno, el peso mexicano es la moneda de un país en vías de desarrollo que más se transa en el mundo. Hay algunas cifras que se indican que se están transando alrededor de 135 mil millones de dólares diarios, y el mercado del peso mexicano opera las 24 horas del día durante los 365 días del año, y eso ha hecho que algunos operadores utilizan el peso mexicano como una especie de cobertura o una especie de, de correlación para cubrir riesgos en otros mercados. Podría ser en el petróleo, que se dio durante una temporada, podría ser en otro tipo de commodities. Y esto, pues ha hecho que cuando algunos fondos o algunos inversionistas quisieran retirar posiciones en otros mercados menos líquidos, recurran al peso mexicano. Hemos sentido varios impactos, como lo que fue el Brexit. Eso fue un impacto directo al peso mexicano, que si bien las exportaciones de México a Inglaterra realmente no son significativas, es menos del 1%, lo que son los flujos de capitales sí podrían verse impactados. Entonces eso se ha reflejado en el movimiento del tipo de cambio. Posterior a esto, y ya con la nominación de Donald Trump como candidato a la presidencia por el Partido Republicano, pues ha traído un poquito más de nerviosismo, pues por los discursos del propio candidato Trump en cuanto a bloquear más bien a cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual sería catastrófico no solo para México, sino para el propio Estados Unidos, por todas las cadenas productivas y por todos los clústeres que se han desarrollado a lo largo de los últimos 20 años, que ha hecho más eficiente lo que es el flujo de mercancías entre México, Canadá y los Estados Unidos. Entonces sí, efectivamente, factores externos como la candidatura del señor Trump y antes de eso el Brexit, pues han hecho movimientos del tipo de cambio.
Donde también ha habido movimientos, tiene que ver con el tema energético. Roberto, se hablaba mucho o se centraba mucho la atención en los desafíos que tenía esta nueva matriz energética. ¿Qué ha pasado con el estatal Pemex? Ha tenido que haber un importante ajuste de esta empresa estatal, sobre todo por este bajo precio del petróleo, bajan los niveles de proyectos y eso, por supuesto, ha afectado al fisco mexicano. Efectivamente, en lo que es la parte de balanza comercial, pues como ya lo mencioné, la caída del precio del petróleo pues ha impactado en los flujos provenientes de las exportaciones, que es lo que ha hecho que la parte de la balanza comercial en la parte de petróleo sea la que haya jalado hacia abajo el resultado final. Pero más que eso, donde es más importante es en el tema de la recaudación fiscal. Hacia 2012-2013 la recaudación fiscal proveniente de del petróleo representaba alrededor del 35% del total de la recaudación, y eso ha venido cayendo considerablemente hasta niveles pues cercanos a, pues ya yo diría alrededor del 15% para este año, y si no es que inferior. Y pues eso de alguna manera se ha tratado de compensar con otros impuestos. Hay un impuesto que se le aplica a las gasolinas y ha venido compensando en parte la caída de la recaudación directa del petróleo. También ha habido otros ajustes que en un principio se mencionaban cuando se hizo la reforma energética. Se mencionaba que no iba a haber ajustes en los precios de las gasolinas en México. Sin embargo, pues precisamente el 1 de agosto hubo un incremento en las gasolinas de consumo doméstico, la cual pues es 100% recaudatoria, y de alguna manera lo que busca es tratar de equilibrar las finanzas públicas, que por otro lado han venido ejerciendo recortes presupuestales a lo largo de los últimos año y medio. Pero bueno, ese es un tema que va a tener que solucionar el gobierno federal para mantener el equilibrio en las finanzas públicas y cambiar la tendencia a lo que es el déficit fiscal, a un déficit fiscal que si bien ahora es manejable, pero pues estaría pues muy cercano a poder salirse de control para regresar a unos niveles un poquito más cómodos. Como tú bien señalabas, estamos viendo probablemente un sector externo mexicano en materia de comercio más debilitado. Sin embargo, al menos las empresas se han visto bastante activas. Al menos eso lo hemos visto con cierta fuerza en Chile. Han salido a comprar las empresas mexicanas. Efectivamente, digamos, lo hemos visto en el sector retail a través de Ripley y en el sector farmacéutico. Esa tónica se está viendo también más generalizada, es decir, efectivamente empresas mexicanas buscando alternativas en otras partes del mundo, es decir, algo que está marcando de alguna manera la tónica en el caso de la economía mexicana o las empresas mexicanas. Yo creo que ese es un tema que se ha discutido mucho internamente, que México debería de abrir un poco más sus horizontes de exportación, no solamente a los Estados Unidos, que como bien saben, arriba del 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Y se han hecho algunos intentos en otros países, obviamente por cercanía, lo que es Centroamérica, pues se exporta más, algunos otros países, en el caso de Sudamérica. Sin embargo, yo creo que es un tema todavía muy incipiente. Hemos visto inversionistas mexicanos, en concreto, haciendo inversiones importantes en Chile, algunas en Perú y en Colombia. Pero esas son las grandes empresas mexicanas y lo que deberíamos de hacer es pues empresas de menor tamaño o medianas o pequeñas empresas tratar de que exporten a otros lugares que no sean los Estados Unidos, sin descuidar los Estados Unidos, por supuesto, sino más bien incrementar nuestras exportaciones a otras latitudes. Y en esa línea, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que se abren, por ejemplo, de las miradas puestas de chilenos en México? Bueno, México representa una oportunidad importante para las empresas y empresarios chilenos para venir ya sea de exportación o establecerse acá. Yo a lo largo de los años he conocido a muchos inversionistas chilenos que han venido a establecerse acá, y de los que yo conozco al menos,
A ninguno le ha ido mal, a todos les ha ido bastante bien. En algunos casos la presencia en México ya representa más que lo que se vende en su propio país, me refiero a Chile. Entonces hemos visto que es un mercado donde hay cabida para todos. Es un mercado que tiene muchas deficiencias, prácticamente en todos los sectores. Y bueno, pues está abierta a la inversión chilena en México. Bueno, eso es muy importante y muy interesante para tomar en cuenta. Son las nuevas oportunidades que se abren de inversión en un país tan grande, ¿no es cierto?, como México. Es un mercado de muchos millones de habitantes y, por supuesto, con una economía pequeña como la nuestra, mira hacia esos mercados. Sí, las oportunidades son enormes en todos los ámbitos. Difícilmente podrían abarcar todo el país. De hecho, yo creo que hay muy pocas compañías, incluso locales, que abarcan todo el país. Pueden abarcar ciertas regiones, pueden abarcar, no sé, tal vez la parte de lo que es la Ciudad de México y la área conurbada, tal vez el norte del país. Y bueno, hay muchos nichos donde se puede desarrollar pues cualquier tipo de actividad empresarial en el país, y pues brindarse las oportunidades están abiertas ahí para el que quiera animarse a venir acá. De repente me encuentro con que el chileno que viene acá quiere tratar de hacer negocios al estilo de Chile, y México pues como que es un poquito más lento en cuanto a tener otros, más bien es un poquito diferente la cultura empresarial en México que en Chile. Aquí llega un chileno, quiere hacer negocios, se sienta, presenta el producto y quiere cerrar ese mismo día, y el mexicano, bueno, se toma su tiempo. Entonces hay que entender un poquito la cultura en México, pero una vez que se brinca esa etapa, lo demás ya va sobre ruedas. Tú has tocado un tema fundamental, Roberto. Me imagino que ustedes apoyando, ¿no es cierto?, detrás a los empresarios chilenos a que tengan una mayor paciencia, porque obviamente que los aspectos culturales son fundamentales a la hora de hacer negocios con los distintos países. Aunque hablemos el mismo idioma, por supuesto que tenemos desarrollos distintos y formas de interactuar de una manera distinta. Te vamos a dejar, Roberto. Yo sé que has hecho un esfuerzo muy grande para conversar con nosotros, conmigo y con Sergio en este programa, pero lo dejamos descansar porque sé que está muy agripado. Se les agradezco, y bueno, pues estamos aquí al pendiente por si se les quiere otro día, con todo gusto platicamos. Que estés muy bien, Sergio. Perdón, que estés muy bien, Roberto. Sergio, tú te quedas conmigo. Así es. Chao, Roberto, que estés muy bien. Cuídate. Chao. Gracias, chao. Estamos aquí en Mirada Financiera. Vamos a hacer una pausa en este minuto y seguimos conversando. ¿Te parece? Hacemos un resumen de lo que ha sido esta Semana Internacional con el informe que ustedes han entregado en este tercer trimestre de 2016. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Seguimos aquí en Mirada Financiera. Estoy conversando ahora con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Seguimos conversando. Estuvimos en contacto con la oficina de representación de BCI en México. Interesante la perspectiva que hablaba Roberto Olivieri sobre la forma de hacer negocio. Yo creo que eso es fundamental. Mucho se hablaba, por ejemplo, que cuando los chilenos querían hacer comercio culturalmente con China, tenían que aprender mucho, porque la forma de actuar de los orientales es totalmente distinta al pragmatismo de los occidentales, y eso obviamente que los negocios es fundamental aprender y tener esa capacidad de entender al otro.
Sin lugar a dudas, ¿ah? Y también tomando un poco las palabras de Roberto, yo creo que de todas maneras México ofrece oportunidades bien interesantes, digamos, ¿ah? Más allá del hecho de que es por sí misma, digamos, una economía de gran tamaño y por lo tanto su mercado local es muy atractivo, es una economía que ciertamente está muy vinculada al ciclo americano, al ciclo de Estados Unidos. Y si hay alguna economía en el mundo donde estamos viendo señales algo más positivas, corresponde precisamente a Estados Unidos. Si bien hemos visto una pérdida de impulso, su mercado, el trabajo sigue estando dinámico, estamos viendo o esperando un mejor crecimiento de Estados Unidos hacia el tercer trimestre, y eso hace también aventurar una evolución en la economía mexicana que probablemente va a ir mejorando hacia los próximos trimestres. Y en ese sentido, probablemente es una oportunidad atractiva para inversionistas chilenos continuar mirando México como una alternativa importante. Volviendo un poco a este resumen que ustedes hacen, a este panorama de América Latina, se habla de los precios de las materias primas y sabemos que ya no van a volver a los valores del 2010 al 2013. Y eso implica que la región tenga que adaptarse para poder lograr, ¿no es cierto?, crecer. Ustedes hacen un análisis del PIB tendencial de la región que ha caído un 1% en los últimos 6 años. Estamos hablando más o menos de un 2,9%. Las mayores bajas han sido Brasil, Perú y también nuestro país. Así es, yo creo que es una mirada que uno tiene que estar acostumbrándose hacia adelante, precios de materias primas bastante más bajos, aunque suena ya bastante reiterativo, pero eso implica hacer ajustes importantes también del lado del gasto. Ya lo señalaba Roberto, México lo está haciendo, aumentando algunos impuestos para ir compensando los menores ingresos asociados al petróleo. Otros países están en una posición parecida, nuestro país también, digamos. También conversábamos con Brasil y en Brasil también se está haciendo que esté dentro del presupuesto de la nación cuánto se puede y no se puede gastar. Efectivamente, eso es bien central. Perú también está haciendo ajustes. Colombia también, por cierto, el petróleo, tal como en el caso mexicano, le pega muy fuerte a sus ingresos fiscales y por lo tanto tiene que hacer ajustes desde el punto de vista del gasto fiscal significativo, y eso conlleva también una perspectiva de crecimiento hacia adelante más baja. Y en eso lo conecto con lo que señalaba, de tendencia, PIB tendencial es algo más bajo hacia adelante. Yo creo que es una tónica relevante. Los últimos 15 años América Latina estuvo muy impactada positivamente por los precios de la commodity, por un sector externo especialmente dinámico en todos los países, producto del efecto positivo de los altos precios de productos básicos, pero hacia adelante claramente ese impulso a la actividad económica de la región no va a existir, digamos. Hay que buscar en ese sentido otros elementos que permitan ir mejorando el crecimiento. Productividad, por cierto, es un desafío muy relevante para la región, elevar la productividad. Y es el sector servicio la niña bonita del desarrollo económico, no solo de Chile, sino que también de América Latina, un sector distinto, un sector en el fondo que permite barrer con las fronteras, porque obviamente que es la globalización hace que los servicios puedan llevar la interconectividad entre distintas economías. Sin lugar a dudas, en general en toda la región vemos que la participación de servicios en el PIB total es realmente bajo, 50% en nuestro caso, algo más bajo en otros países. Entonces, mirando hacia adelante y entendiendo que las economías desarrolladas tienen una participación de servicios sobre PIB más cercano al 70 o 75%, hay ahí claramente un espacio para que las economías logren un mayor crecimiento. Eso viene por servicios de salud, asesoría, sector financiero, van a ir probablemente jugando un rol más importante hacia adelante y eso les va a ir permitiendo también a la economía ir recuperando parte de la actividad que han tendido, digamos, a perder, digamos, en términos de desaceleración en los últimos par de años. Ustedes han hablado en este estudio de inflación alta y también específicamente por depreciación de las monedas y el aumento de los precios de los alimentos por la sequía. O sea, obviamente que ese es un factor que, si bien tiene que ver con un tema ambiental, impacta a lo que es el desarrollo económico de los países. Pero ustedes dicen que desde marzo esta tendencia ha comenzado a cambiar un poco, es decir, hay una mayor apreciación de las monedas de la región por este mayor apetito por riesgo global, apetito post-Brexit. Efectivamente, se vio un aumento muy importante de la inflación en toda la región. Una parte importante de eso tenía que ver con la depreciación de las monedas, el aumento del tipo de cambio. Eso se ha revertido de manera importante el último mes. Por lo tanto, las presiones inflacionarias han tendido a ceder. Eso lo estamos viendo también en nuestro país. En el caso colombiano también probablemente vamos a ir viéndolo. En el caso brasileño también vamos a ir viendo menores presiones del lado de precios.
También probablemente hacia adelante, en la medida que se vayan normalizando las lluvias, especialmente en la parte norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, muy golpeadas por la sequía, vamos a ir viendo también vueltas en los precios de alimentos y eso va a ir generando algún espacio de alivio desde el punto de vista inflacionario y eventualmente en algún momento algunas economías van a tener lugar, digamos, algunas rebajas en tasas de política de manera de ayudar a recuperar la actividad económica. Eso probablemente lo vamos a ir viendo en Brasil el próximo año. Colombia ya ha vuelto a subir la tasa, pero debería estabilizarse en los niveles actuales y probablemente también el próximo año empezar a rebajar tasas de interés, tasas de política, de manera de contribuir a un mayor estímulo a la economía. Y otro de los mayores riesgos que ustedes ven o de los mayores desafíos, pongámoslo en desafíos, suena más bonito que riesgo. Por ejemplo, para Brasil, Colombia y México estamos hablando de la solvencia de los países un poco por la baja del precio de los commodities, de las materias primas, se ha deteriorado, aumenta la deuda bruta de los países y, por ejemplo, eso le ha pegado fuerte a Brasil en el sentido que le bajaron la nota crediticia, porque en rigor eso es lo que cuenta, la nota crediticia soberana de un país que obviamente que hay una revisión a la baja y eso impacta cuando el país necesita pedir créditos para estimular su economía. Claro. Un requisito básico, como ya decía, digamos, de estas economías era ajustar su gasto público de manera de evitar que también sufran algún deterioro en su clasificación crediticia. Es un desafío que tiene Chile, un desafío que tiene Colombia, por ejemplo, también, que su déficit fiscal está siendo muy importante. Con la caída del precio del petróleo más reciente, eso tiende a generar mayores presiones de hacer ajustes de manera de evitar, digamos, una situación como esa, porque efectivamente, en la medida que se deteriora la calidad crediticia, el costo de endeudamiento sube y por lo tanto eso hace más dificultoso financiar y por lo tanto estimular la economía desde el punto de vista del gasto público. ¿Cuáles son para ti las principales, hablemos de las luces y las sombras en este tercer trimestre de 2016 en América Latina? Yo creo que ha habido buenas señales mirando la región en Argentina, con un gobierno mucho más comprometido con, de alguna manera, ir flexibilizando sus mercados. Ha apostado a hacer un ajuste importante en el lado de gasto público, atraer inversión y por lo tanto hacia adelante, si ese camino continúa, creo que vamos a ir viendo o ir conociendo buenas noticias de Argentina. En Perú también hemos visto una disposición a estimular la inversión, a buscar nuevos mercados, a fortalecer los acuerdos comerciales y creo que eso también da una perspectiva algo más positiva. Creo que si bien Colombia la ha pasado mal probablemente el último año, producto de la caída del precio del petróleo, hacia adelante vemos un compromiso del gobierno con ajustes fiscales y un compromiso en materia de, por ejemplo, acuerdos de paz con la FARC que probablemente también van a generar una mayor confianza. Ha habido un deterioro importante, una caída importante en la violencia en el caso colombiano y eso también hace mirar con cierta perspectiva positiva hacia adelante. Y finalmente Brasil, creo que efectivamente tocó fondo y por lo tanto, si bien muy lentamente vamos a ir viendo algunas mejoras, creo que hay que tener paciencia. Brasil es una economía con un tremendo potencial y por lo tanto hay que esperar que efectivamente vayan tomando las medidas necesarias de manera de recuperar parte del brillo que tuvo hace algún tiempo atrás. Terminamos una semana donde hicimos más bien una mirada financiera americana y qué mejor cerrarla contigo, Sergio, con esa mirada global que han entregado ustedes en este último estudio donde se hace un análisis de cómo se han desenvuelto las distintas economías en nuestra región. Muchas gracias, Sergio, que estés muy bien. Muchas gracias, Paulina. Tú también. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.